Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar la fe en el Cordero como fundamento de toda victoria. Hoy vamos a estudiar ese gran tema que es muy hermoso cuando uno estudia la palabra del Señor. Se alimenta de este alimento, mira. Eso es lo más grandioso, cuando uno se alimenta de este alimento. Crece espiritualmente en la palabra del Señor. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé bastante sabiduría del estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, aquí estoy ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre. Y te doy gracias, Señor, por el agüita que cayó del cielo. Llovió toda la madrugada, Señor. Las plantas se alimentan, las aves. Bueno, Padre, uno también se alimenta de esa agua que cae del cielo porque es el alimento puro que tú nos concedes siempre, Padre. Gracias a ti, Señor. Por eso, Papito Dios, te pedimos, Señor, que siempre nos des sabiduría para comprender cada día más tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio de hoy. El tema de hoy es muy resaltante, porque el tema se trata de la fe en el Cordero, como fundamento de toda victoria. Significa que la victoria sobre el pecado, la muerte y la fuerza del mal se obtienen a través de la fe en el sacrificio y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a quienes se le llama el Cordero de Dios. Su muerte en la cruz es vista como el acto que desarmó los poderes espirituales y pagó por el perdón, la justicia y la salvación, permitiendo que los creyentes alcancen la victoria a través de su sangre y su ejemplo de humildad. Ahora, el sacrificio redentor. La victoria no proviene de la fuerza física, sino del sacrificio de Cristo Jesús. Su muerte y su sangre son el fundamento del perdón de los pecados y la liberación de la esclavitud del mal a través de Cristo Jesús, porque Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Cuando estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 57, ve lo que resalta y lo que nos dice 1 Corintios. Más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros alcancemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo, primeramente tenemos que ser obedientes a su palabra. Significa que la fe en el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, es la base de la victoria sobre el pecado o la muerte y la fuerza del mal. Y cuando leemos el versículo 58, nos dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estás firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque cuando crecemos, nos formamos en Cristo Jesús, el trabajo no es vano, no es como la semilla que queda en el camino, no es como la semilla que queda en los pedregales. Entonces,
el fundamento y la base fundamental en un cristiano es cuando nosotros crecemos y nos formamos en Cristo Jesús. Ahora, el resultado del significado de 1 Corintios 15:58, esta victoria no es una hazaña humana, sino un don de Dios que se recibe a través de la fe en Cristo como Salvador. Hermano, es a través de Cristo Jesús que nos da esa victoria para vencer, para vivir ordenadamente en la formación de Dios. Entonces, esa victoria la alcanzamos cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en la obediencia. Por eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y eso lo resalta Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermano. Entonces, la victoria la alcanzamos en Cristo Jesús. Por eso la fe en el Cordero. Cuando nosotros tenemos fe en el Señor, estamos obedeciendo al Cordero. ¿Qué estamos obedeciendo? Su palabra. ¿Cuál es la palabra? El fundamento, que es la base, que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese fundamento? Es la palabra. Es la que me da vida, es la que me fortalece, porque en ella crezco, vivo esa armonía y ese gozo en la palabra. Y este es el fundamento para nosotros crecer espiritualmente, formada en Cristo Jesús. Entonces, el fundamento para crecer y vivir una vida ordenada en Cristo Jesús, tenemos que nosotros darle gracias a Dios. Es un don de Dios cuando Él envió a su Hijo amado a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa la formación espiritual, cuando nosotros vivimos una vida ordenada en Cristo Jesús. Esa es la formación y esa es la gracia, porque es la vida ordenada en Cristo Jesús. ¿Qué representa la gracia? Representa a Cristo Jesús en una formación espiritual, viviendo una vida de formación, de amor y de pureza, porque el corazón que habita la formación espiritual es puro, es sagrado, es limpio, es consagrado en una formación espiritual en la cual Cristo vive en mí en una ordenanza de amor y de pureza. Ok, seguimos el fundamento de la formación de Dios. Jesús es el fundamento como el Cordero victorioso. ¿Por qué el Cordero victorioso? Porque venció al que tenía el imperio de la muerte, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Vamos a estudiar Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aquí Él nos está resaltando y le dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús es el fundamento como el Cordero victorioso, porque venció a Satanás en la cruz del Calvario. Seguimos estudiando. Vamos a estudiar a Juan capítulo 1, versículo 29. Y me dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús es el Cordero, es el que quita el pecado del mundo, porque cuando nosotros lo aceptamos a Él, vivimos en victoria, vivimos formados en Cristo Jesús. Y eso es la victoria que nosotros vamos a alcanzar, porque hemos logrado vivir bajo la gracia espiritual. Eso es la victoria. Hemos alcanzado la meta de la formación de Dios. Hermano, aquí Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que vivamos esa vida ordenada en Cristo Jesús. Cuando estudiamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe en el Cordero significa tener fe
la certeza de lo que no se ve en Jesús, a quien se le llama el Cordero de Dios, como base para la salvación y la esperanza futura. Entonces, cuando estudiamos Hebreos capítulo 11, versículo 4, aquí Dios nos habla y nos dice, y nos resaltan, y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció a Dios lo primero y más gordo cordero de su rebaño, y el Señor aceptó su ofrenda, a diferencia de la ofrenda de su hermano Caín, que consistía en el fruto de la tierra. La ofrenda de Abel, aceptada por su fe y excelente actitud, contrasta con la de Caín, lo que provocó celos y lo llevó a asesinar a Abel. El acto de Abel de ofrecer un cordero es significativo porque representa el sacrificio de sangre que se considera una expiación por el pecado y un acto de la fe. Eso es la ofrenda que ofreció Abel al Señor, representando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 22, del versículo del 34 al 40, me dice lo siguiente: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Significa la ley moral que Jesús cumplió perfectamente. Sirve para mostrar el pecado y guiar al creyente a Cristo Jesús. Nos lleva a la obediencia, nos lleva a la formación espiritual para yo vivir en la victoria formada en Cristo Jesús, porque he alcanzado la gracia espiritual, viviendo una vida ordenada, viviendo una vida de amor y de esperanza en Cristo Jesús. Ok, entonces, por eso que tenemos que cada día más perfeccionarnos en el verdadero amor de Dios. Porque cuando nosotros nos fundamentamos en la ley, que es la fortaleza divina, que es la que me da fuerza para crecer, que me da fuerza para vivir una vida ordenada, es porque yo estoy obedeciendo la palabra de Dios y estoy alcanzando la gracia espiritual. Entonces, cuando yo estoy alcanzando la gracia espiritual, porque es un proceso de vida, es un proceso de fuerza, es un proceso de ánimo, es un proceso de obedecer, seguir la línea de la formación de Dios. ¿Y cuál es ese fundamento que tenemos que nosotros obedecer? Es la palabra, para alcanzar la formación de Dios. Es la palabra la que me lleva a mí a crecer en el fundamento de Dios. Porque en el fundamento de Dios es la fe en el Cordero inmolado que murió por culpa de nosotros, por nuestros errores, por nuestro pecado. Entonces, aquí voy yo a vivir esa vida ordenada en Cristo Jesús. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, yo los invito, la fe en el Cordero como fundamento de toda victoria. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa victoria? Es viviendo una vida ordenada, viviendo una vida
de obediencia para yo alcanzar la gracia espiritual. Y diga usted, he logrado el éxito. El éxito de mi vida lo he logrado. ¿Cómo he alcanzado el éxito de mi vida? Porque yo he vivido una vida ordenada en Cristo Jesús. Esa es la formación de Dios, que Él quiere que nosotros sigamos ese camino de ordenanza. Ok, vamos a seguir avanzando para seguir escudriñando la palabra del Señor. Entonces, aquí vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 5, versículos 17 al 20. Y me dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque aquí Dios me habla para nosotros entender cómo Dios nos habla aquí en parábolas. Estas son parábolas para cumplir. ¿Por qué? Porque la fe en el Cordero es el fundamento de toda victoria. Entonces, cuando Él me dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. El versículo 8 me dice lo siguiente, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano, la palabra aquí me está resaltando y me está diciendo, porque la palabra es la formación. Yo no le puedo quitar ni una jota, ni una tilde a la ley, porque yo me hago responsable de la ley. Cuando yo incumplo la ley, en un punto que yo la incumpla, yo me hago responsable de toda la ley, porque la ley me acusa ante el Padre. Él me acusa cuando yo la desobedezco. Y ella es la que me señala cuando yo estoy en la desobediencia. Y me lleva a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, fíjese usted, para que nosotros comprendamos cómo Dios nos habla, para entender el mensaje. Ahora, cuando estudiamos el versículo 19 de Mateo 5, capítulo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, serán llamados en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haya y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso, ¿qué es lo que Dios nos está hablando aquí? Que enseñemos la verdad, que prediquemos la verdad de la palabra del Señor. Porque si una persona desobedece cualquier mandamiento de la ley de Dios, se hace responsable. Más en el cuarto mandamiento y en el segundo mandamiento, que lo violan la mayor parte de las religiones. Lo violan. ¿Por qué? Porque no lo obedecen. El segundo mandamiento no lo están obedeciendo la mayor parte de religiones. El segundo mandamiento, no adorar imágenes. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Lo están desobedeciendo, están violando ese mandamiento de la ley de Dios. Entonces, aquí Dios nos habla y nos dice que tenemos que obedecer su palabra. Entonces, cuando tú lees ese mandamiento, dice, porque os digo que si vuestra justicia no puede ser mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que esté desobedeciendo los 10 mandamientos de la ley de Dios no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar. ¿Por qué? Porque está en la desobediencia. No está obedeciendo el carácter de Dios. Y por la desobediencia
entró el pecado al mundo y la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Eso es producto de qué? La desobediencia del hombre. Cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. La palabra me dice aquí, la ley sirve como cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el objetivo es que Cristo sea el fin de la ley para los creyentes. La ley de Cristo Jesús, que se basa en el amor, lo libera del poder del pecado. Este versículo establece que la fe en Dios es la herramienta fundamental para superar los desafíos, tentaciones y adversidades del mundo, ya que es la fe que permite vencerlos. Por eso, cuando tú andas en esa obediencia, creces espiritualmente, vives espiritualmente, formado en Cristo Jesús, crece cada día más y se fortalece. Por eso la palabra a mí me enseña vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la formación. Por eso yo voy a alcanzar la gracia. Es cuando yo ando en la obediencia de su palabra para vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Ahora, seguimos escudriñando la palabra del Señor. Ok, entonces, ¿qué me dice a mí Primera de Juan 5:4? Vamos a estudiar Primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la victoria en Cristo Jesús, porque hemos obedecido su palabra, hemos obedecido a Cristo Jesús. Cuando uno se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos aceptado a Cristo Jesús y nos convertimos en Israel espiritual. ¿Por qué en Israel espiritual? Porque estamos aceptando a Cristo Jesús, estamos obedeciendo su palabra y estamos creciendo espiritualmente en Cristo Jesús, viviendo una vida totalmente ordenada en el fundamento, en la base que es Cristo Jesús, la formación de Dios. Por eso la palabra a mí me indica que tenemos que crecer espiritualmente todos los días, orando, arrodillándonos, hablando con Dios, teniendo esa adoración hacia el Padre, esa formación de amor, adorando a nuestro Padre Creador, porque a Él es al único que nosotros debemos adorar, a nuestro Padre Creador del cielo y la tierra, y le rendimos la pleitesía a Él, al único Padre Creador, cuando nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Hermanos, a Él le debemos la gloria y la honra. Por eso que tenemos que seguir creciendo, como lo dice su palabra, como lo dice su palabra. Este versículo establece que la fe en Dios es la herramienta fundamental para superar los desafíos, tentaciones y adversidades del mundo, ya que es la fe que permite vencerlo, es la formación de Dios. Ok, entonces, el fundamento de la victoria en la fe es la obra redentora de Jesucristo, confirmada por el Espíritu de Dios, el agua y la sangre. Es la formación de Dios. Y eso lo resalta Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a estudiar Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio por el Espíritu, es la verdad, es la formación de Dios. Por eso, la vida a mí me enseña cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada, porque la palabra a mí me enseña que nosotros cuando amamos su palabra, crecemos espiritualmente en su palabra
es la que es la vida en el amor de Dios. El Espíritu Santo es el testigo principal de la verdad. El Espíritu da testimonio de la divinidad de Jesús y su obra expiatoria, valiendo la fe en el Señor. Por eso tenemos que crecer, vivir ese amor de pureza que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, este versículo proclama la llegada de la salvación, el poder del reino de Dios, debido a que el acusador, Satanás, ha sido vencido, expulsado del cielo. Los creyentes vencen por medio de la expiación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús vamos a alcanzar esa gran victoria. En el Cordero, que es el fundamento de la formación espiritual. En el Cordero de Dios vamos a alcanzar esa vida de amor y de armonía. Y cuando lo resalta Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron su vida hasta la muerte. Esto significa que la salvación se obtiene a través del sacrificio de Cristo Jesús, y la fe se demuestra al testificar de Él sin temer incluso a la muerte. Cuando nosotros no tememos, nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, firmes, sin miedo, defendiendo la verdad, defendiendo esta gran verdad, defendiendo la palabra del Señor, defendiéndola cada día más, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros defendemos la verdad, en un escrito está: santifícalo en tu verdad y tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Cuando nosotros santificamos la verdad de la palabra del Señor, no importa si la muerte llega a nuestra vida, pero por defender la verdad, por defender la verdad de la palabra de Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios nos está enseñando, que nos mantengamos firmes en esa obediencia, como lo dice su palabra. Ahora vamos a estudiar Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Y me dice, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Me dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué me está diciendo? El premio supremo. ¿Cuál es el premio supremo? Bueno, porque así como lo dice la palabra, la fe en el Cordero como fundamento de toda victoria. Entonces, he logrado el premio del fundamento, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es la formación en la cual Dios nos da a cada uno de nosotros, viviendo ese amor de pureza. Significa, su fundamento reside en el sacrificio de Cristo Jesús, no en el esfuerzo humano. Pero el versículo enfatiza la importancia de perseverar en la fe, dejando atrás lo pasado y enfocándose en Cristo Jesús, en la obediencia de la palabra del Señor. Por eso ahí está el fundamento, el verdadero amor de Dios. Cuando nosotros lo fundamentamos en Cristo Jesús, ahí está la base. Esa es la roca firme, fuerte,
Ahí está la roca, que eso representa a Cristo Jesús. Esa es la verdadera iglesia de Dios. La roca representa el verdadero amor de Dios. El amor de la pureza representa el verdadero amor de Dios. Aquí está basada en el verdadero amor de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Romanos en el capítulo 12, versículos del 17 al 21, me dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tus enemigos tuvieren hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Hermanos, Dios aquí nos está dando una demostración de amor, de fe y de fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento para la salvación no se encuentra en una victoria militar, sino en una victoria espiritual sobre el mal y la venganza venciendo el mal con el bien. O el pasaje insta a los creyentes a no pagar mal por mal, sino a vivir en paz, practicar la bondad y confiar en la que la justicia última pertenece a Dios. No hacer la justicia por su propia cuenta. La justicia depende de Dios. Cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos del 14 al 18, ¿qué es lo que nos dice? Para que tengamos idea de qué es lo que estamos estudiando. Aquí me dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento de la victoria en la fe de Jesús para el fin de los tiempos es la resurrección en Cristo Jesús, que valida su ministerio, garantiza la salvación y la vida eterna, y demuestra su autoridad sobre el pecado y la muerte. Esta victoria final se asegura mediante la perseverancia de la fe, en el cual nos permite superar las pruebas espirituales y esperar la renovación de todas las cosas. La resurrección de Cristo Jesús. La resurrección es el evento central que confirma que Jesús es el Hijo de Dios y que sus promesas son ciertas. Su victoria sobre la muerte valida su sacrificio expiatorio y garantiza la salvación para quienes creen en Él. A los que creen en Él. Por eso Él nos da esa victoria. Por eso la palabra nos dice a nosotros: la fe en el Cordero como fundamento de toda victoria. ¿Y cómo vamos a alcanzar la victoria? Es obedeciendo a la palabra del Señor. Es
obedecer la palabra del Señor, es obedecer las sagradas escrituras, es obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, para yo alcanzar la gracia espiritual, hermanitos. Esa es la formación en la cual Dios nos está dando, esa esperanza a cada uno de nosotros. Vivamos una vida ordenada en Cristo Jesús. Bueno, amigos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hemos llegado al final del estudio. Espero que le haya servido de mucho alimento espiritual, porque cada día más que escudriñamos la palabra del Señor nos fortalecemos, crecemos espiritualmente. Por eso Dios bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Ay, hermanito, y eso sí, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bueno, será hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra del Señor. Bye, bye. Bye, bye. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.